Y mi error fue rehabilitarme del alcohol, pero tomarme muy a la ligera la otra sustancia. Y por eso fue que caí en un episodio, un brote maníaco depresivo. Estaba yo fuera de control y lo único que se podía hacer para contenerme era internarme. Me metí a una clínica y trabajé y superé el alcohol. Pero claramente no tenía superado los otros excesos. Y fue lo que me mandó al carajo. Específicamente marihuana y hongos. La gente, toda la carrera, ha jurado que me meto todo el tiempo y que los shows desde que empezaba los daba así. Eso no es real. Le pegaste a los hongos. ¿Cuál fue la apertura de todo esto o la hierba? La hierba. La hierba. Y después, cuando reclamé que me habían golpeado, me fotografiaron desnudo para tener una prueba en la clínica de que no habían existido golpes dentro de la clínica. Para que si yo demandaba o algo así, ellos tuvieran a su percepción documentado como a mi ingreso en la clínica yo no había sido golpeado. Pero es mucho más grave, me fotografiaste desnudo. Ahora lo veo, de acuerdo a lo que me pasó a mí, y yo le voy a poder decir a mi hijo, busca el nombre de tu papito en YouTube. No solo para que veas sus chistes, a cómo se humilló a sí mismo de manera nacional por no cuidarse. Si pudieras regresar al pasado y te dieran ese toquecito, no sé si alguien te lo ofreció o tú simplemente fuiste a pedirlo, ¿lo volverías a agarrar? Antes de iniciar con este video, quiero agradecer nuevamente a mis amigos de Duty Gear por siempre estar apoyando el contenido de Gafe 423. Y sin más, vamos a este episodio. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa el Gafe 423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast, La Cara Oculta de. Tenemos como invitado a uno de los mejores comediantes de México y también de Latinoamérica. Ay, güey. Tenemos al gran Richie O'Farrill. ¿Cómo te encuentras, Richie? Muy bien, tú, Gafe, que con la decepción de haber visto tu rostro cuando llegué. Sí, aquí. Valió madre. No, es que no sabíamos que ya habías llegado. De hecho, nos dijeron, está en la planta baja. Bajamos, no estabas, que te acabas de subir y entramos y, oye, Richie, no, pues está en el baño, entonces valió madre. Pero bueno, te agradezco muchísimo la oportunidad que me estás dando de tenerte en este espacio y también agradecerle a mi compadre Aarón de su buen podcast de Integrando Mentes, que hizo esta conexión para que estuvieras aquí. Y la verdad, si no han visto ese podcast, se los recomiendo. Yo estuve pues escuchándolo, estuve detrás de ese episodio. Yo lo disfruté muchísimo, mucho ese episodio. También lo disfruté mucho. Sí, estuvo muy bueno. Pero pues, me gustaría iniciar con este episodio preguntándote cómo fue que iniciaste en la comedia. ¿Qué te llevó a ser comediante? Como que no soy la persona más extrovertida que existe, contrario a lo que puede pensar mucha gente. Pero siempre me ha gustado sacar una buena carcajada a la gente. Y en la primaria, secundaria, sí era ese morrito que decía, esto me va a sacar del salón, pero vale la pena. Entonces, de que salte, sí, pero con risas. Entonces, creo que desde ahí viene un gusto por hacer comedia. En un inicio empezó como hobby y le fui agarrando mucho cariño. Y pues empecé en un bar en la Ciudad de México que se llama el Café 22, que está en la Colonia Condesa. La primera noche nadie es bueno, pero tuve este acercamiento con el dueño del bar. Se me acercó y me dijo, lo hiciste bien, ¿cuántas veces llevas? Y dije, es la primera, y peló los ojos. Me dijo, síguete subiendo. Yo dije, si este culo se dedica al entretenimiento. ¿Le gustó? Le gustó y no pensó que no era la primera vez. Dije, algo hay que seguirlo haciendo. ¿Y cómo fue para ti esa primera vez? No tenías nada de tablas, no tenías experiencia. No tenía nada de tablas, conté un par de anécdotas y ya. Lo que sí sabía es que tenía buen storytelling, porque por eso empecé a hacer comedia, porque contaba anécdotas en las fiestas y un amigo me decía siempre como que lo haces muy bien, te voy a conseguir que hagas eso. Entonces me dijo que iba a ser mi manager, ya luego se le olvidó, pero me quedé con la idea. Y de ahí había lo que siempre he dicho, como que debe haber en la comedia y en cualquier cosa que te dediques a hacer tantitito ego como para decir yo puedo, yo soy capaz. Y ya, ese ego suficiente que te dé la capacidad y el ánimo
para hacer las cosas con orgullo desde un punto de vista en el que seas lo suficientemente humilde como para decir, me va a tomar tiempo mejorar, pero sé que soy bueno en esto que hago. Pero sé que puedo. Ajá, ya mucho ego hace daño y es cuando empiezas a ser el ridículo. Pero ¿crees que también puedas llegar en algún momento a ocupar que alguien te diga, eres bueno, anímate? Que sea como ese pequeño impulso, diría el Joker, para que te metas en este caso a la comedia. ¿Lo requeriste ese impulso? Sí. Sí, creo que... Fíjate, nunca lo había pensado así. Creo que hasta el Joker, lo que hace en el acto final de la película, no lo hace porque sabe que va a tener una consecuencia positiva. Lo hace porque se le da la gana. Porque le divierte. Porque le divierte y resulta que hay gente que le dice, oh, yo te quiero seguir por eso que hiciste. Entonces, creo que a cualquiera nos sirve una palmada en la espalda y un recordatorio que estamos haciendo bien las cosas. Que, ojo, no te tienes que poner a hacer las cosas todo el tiempo porque estés esperando la palmada en la espalda, porque eso no, la mayoría del tiempo no sucede. No ocurre. En este caso, fíjate, Richie, tú dices tantito ego, tener tantito ego para aventarte a hacer las cosas, pero ¿crees que a veces ese poco de ego pueda más que cuando una persona te dice, ¿para qué lo haces? No lo hagas, vas a hacer el ridículo, y termine truncando quizás ese sueño que tú tienes de realizar algo? Ahí es donde juega la constancia, o sea, y donde juega ese pedacito de ego que es lo suficientemente bueno como para cuando hay un detractor o alguien que está ahí para criticarte y te diga que no puedes, tú le digas, ¿cómo no? Sí puedo, güey. Y te lo voy a demostrar. Y probablemente no estoy en mi mejor momento, pero me siento capaz de hacerlo. Y de nuevo, tengo la humildad suficiente como para reconocer que con el tiempo voy a tener mejor experiencia y voy a ser mejor en esto. No eres igual de bueno las primeras veces que dominas un balón después de años de hacerlo, ¿no? Claro. ¿Y en qué consiste este proceso creativo para hacer reír a la gente, para hacer un chiste, para hacer un show? ¿Cómo te apoyas para crear todo lo que has hecho a lo largo de tu carrera? Porque, hermano, yo tengo cero creatividad y digo, wow, increíble cómo se les ocurren tantas cosas y yo te soy sincero, yo no tengo creatividad en ese lado. Estás viendo, puedes decir, tienes un podcast, pero yo me inspiré, lo he dicho muchas veces, en Roberto Martínez para hacer. Yo normalmente es inspirarme en las demás personas, pero no tengo la creatividad para hacer algo. Pues es una apertura tanto de inspiración, que es muy importante. Si tú vives con envidias y repugnando el trabajo de los otros, no vas a tener, voy de nuevo, la humildad suficiente como para poder abrirte a aprender herramientas que te son necesarias. Entonces, viene desde ese lugar de buscar tener experiencia para poder mejorar. Y puntualmente, como se escribe un chiste, lo dice Dave Attell en un especial que está en Netflix que se llama Bumping Mics, que lo hace con Jeff Ross, que es el güey que producía todos los roasts en Comedy Central. Es que se tiran y cada vez que la es suficientemente buena chocan los micrófonos. Por eso se llama Bumping Mics, los micrófonos que chocan. Y el güey dice ahí, o sea, la labor del comediante, esto lo digo yo, no lo dice él, es tener una apertura suficiente a tus sentidos para entender que es tu trabajo y tu responsabilidad generar comedia. Y lo que dice Dave Attell en ese especial es, el comediante escribe un chiste en la tarde y en su cabeza es chistoso, pero no sabe si va a funcionar hasta que va a un bar en la noche y lo prueba. Y eso nos sucede muchísimas veces a los comediantes, que escribes uno y dices, esta es mi obra maestra, se van a cagar de risa, y luego voy a decir esta que no está tan chistosa. Vas, pruebas tu obra maestra y nada. Y no funciona. Y la que agregaste con la que cierra es la que sorprendentemente impacta al público y se caga de risa. Entonces, cuando tú escribes un chiste, tienes la responsabilidad de ir, probarlo en un público pequeño. Si funciona en un público pequeño, en un bar en martes en el que la gente ya se quiere ir a dormir, viene del tráfico, sabe que tiene responsabilidades laborales al día siguiente, nada más está tomando una copa, no está de buen humor, la chingada, y funciona ahí, lo más probable es que te funcione en un auditorio grande con 3,000 personas de mejor manera, pero requiere una constancia y domar el ego, domarte a ti mismo para poder discernir si el contenido es lo suficientemente bueno o no. Justamente te quería preguntar eso, ¿cómo te das cuenta? Ya ahorita me diste la respuesta que pruebas el contenido, pero yo te quería preguntar, ¿cómo te das cuenta cuando un chiste puede llegar a ser bueno? Porque entiendo que la comedia es subjetiva. Lo que a mí me puede parecer gracioso, quizá a ti no. Pero ¿cómo dices, esto sí va a ser gracioso? Y cuando lo pones a prueba, ¿cómo corriges lo que en su momento a ti se te hizo gracioso, pero para las personas no?
¿Cómo es este cambio de, bueno, ahora qué hago? Si para mí esto era muy gracioso, ¿cómo le voy a hacer para quitar esto que no lo fue y poner algo que sí? Pues o readaptas el chiste, de nuevo desde el asunto de ego que dices, oh, no, sí es bueno, sí es bueno, sí es bueno. Y reescribes y reescribes y reescribes. Por ejemplo, en el especial que tengo Live from Pachuca, hago un chiste sobre el pastel que se le cayó a Peña Nieto. Las primeras veces no funcionaba ese chiste, no funcionaba. Entonces no recuerdo qué fue lo que le moví, lo que le tuve que ajustar para que funcionara. Pero de nuevo hay un momento en el que dices, sabes que esto nomás no jala. En este especial que voy a grabar, que bueno, para cuando esto salga ya va a estar grabado, hubo un chiste que traje todo el tour y finalmente reconocí, a punto de grabarlo, que no estaba tan bueno y no le aportaba nada al show. ¡Ay, pero a mí me gusta y siento que es muy inteligente! Y la chica, bueno, al público no, güey. ¿Y qué haces en ese caso? ¿Lo dejas el chiste? ¿O lo avientas porque a ti te gusta? Lo dejas. ¿Y qué tan difícil es para ti dejar lo que te encanta en este caso? Pues afortunadamente es un trabajo en el que tienes un regreso inmediato que es muy natural, que es la risa de la gente. Entonces ahí puntualmente te das cuenta si funciona o no funciona. Si no se están riendo como se ríen con nosotros, pues bueno, lo jubilas. Es una elección tuya y es creo que lo que te hace un buen comediante, poder descartar muchas de las cosas que tienes en tu trabajo, y es lo que hace a un buen artista. Justo platicaba con un amigo que este grupo francés Justice, el último álbum que sacó fue hace 8 años y ahora van a regresar con un álbum nuevo. Decíamos como, ¿qué habrán hecho estos 8 años, güey? Sí, son millonarios, se dan su vida, pero esos 8 años... Vamos a un ejemplo más conocido, Daft Punk. La cantidad de tiempo que pasaban entre álbum y álbum. ¿Por qué? Porque tienen tanto valor y aprecio por su trabajo que pueden dejar el ego al lado, reconocer el proyecto y decir, puedo hacer algo mejor. Lo mismo pasa con Frank Ocean. ¿Cuántos años de carrera lleva y tiene 2 álbumes? Porque el güey reconoce qué es lo que quiere el público. Tuve en una ocasión la fortuna de sentarme con Daniel Kieny y Ed Maverick en el estudio y me enseñaron varios demos que yo decía, esto suena increíble, pero era tal la exigencia que tenían para el criterio de lo que querían hacer público, que esos demos, al menos hasta ahora, no han visto la luz. Wow. Y eso creo que ser muy obsesivo, muy exigente con las cosas que haces y no nomás estar soltando cosas. Claro, meterle un control de calidad a lo que vas a darle a tu público. Y lo que platicaba con Aaron en el otro podcast, el público no se da cuenta cuando algo tiene horas nalga y cuando algo tiene mucho sacrificio detrás y por eso gusta. Y cuando sacas un contenido solo por sacarlo. Por ejemplo, en el cine, el primer borrador del guión que hacen nunca es el que llega a la película. Hacen lecturas de escritores y ya incluso cuando están haciendo la película le están haciendo pequeñas modificaciones al guión. Y eso es lo que hace una buena película. Radical no fue el guión que soltaron a la chingada. Con eso hicieron la película a la y se va. La exigencia en tu trabajo es lo que te da buenos resultados. Le inviertes tiempo, le inviertes horas nalga y los resultados se ven. Louis C.K. edita sus especiales y el resultado es bueno. Y es algo que yo le imito y le copio desde que tuve la oportunidad de yo producir mi especial y yo poder decir, yo me voy a sentar a editar mi especial porque yo como consumidor de entretenimiento probablemente voy a ser un poquito más exigente y obsesivo en los resultados que sé que quiero obtener como consumidor para publicar un trabajo de ese tipo. Y en este momento, lo que estamos viendo en la actualidad, ¿qué tanto nos perjudica el hecho de que, por ejemplo, tú como comediante, yo como podcaster, ¿qué tanto crees que te perjudica a ti que la gente ya no quiere darse el tiempo para sentarse y escuchar un contenido de calidad, sino solo quiere deslizar el dedo lo más pronto posible para consumir un video de 1 minuto? Hay que meter un mensaje en 1 minuto, 2 minutos por mucho para poder robar esa atención a la gente. ¿Cómo ves este cambio en la sociedad? Creo que hay como para todo público, ¿no? Y cuando impactas lo suficientemente bien con las cosas que hacen, va más allá de un TikTok, que sí puedes tener las cifras de los millones, etcétera, de lo que te consume
un adolescente en TikTok, pero también vas a tener series como The Last of Us, claro, o películas como Poor Things, que si creas una obra de arte, la gente va a decir, sí, me encanta consumir TikToks de 1 minuto en la noche, pero esa está preciosa. Y eso es lo que gusta. Y creo que, por más raro que suene lo que voy a decir ahorita, hay un arte en hacer incluso TikToks. Claro. Estaba pensando ahorita mientras hablábamos en Paco de Miguel o en Yair Sánchez, como con la experiencia han aprendido consciente e inconscientemente a agregarle factores a estos videos que los hagan ver más naturales que cuando empezaban. Que se sientan todavía como más... como si hubiera una producción detrás, ¿no? O sea, yo pensaba en esta que hace Jair Sánchez, que él mismo se da la réplica de los diálogos que está teniendo el personaje que aparece en pantalla en vez de pedirle a un amigo que se los dé. Eso requiere horas nalga, porque significa que el güey tiene medido exactamente los segundos en los que va a ser, en los que tiene que dar esa respuesta. Existe, y probablemente habrá quien me coloque la cabeza en un pico por esto, existe un cierto arte incluso en ese tipo de cosas. Así es lo que es el secreto de lo que se hace también, ¿no? Voy de nuevo con el Paco de Miguel. Hace un video en el que son unas primas haciendo una coreografía, entonces tiene que grabar 2 veces y hace la misma coreografía al mismo tiempo de los 2 lados. Requiere horas nalga. Y de nuevo, el público eso lo valora, consciente o inconscientemente. Cuando hay horas nalga en algo... cuando hay un ímpetu en hacer bien las cosas, es el contenido que jala. Porque yo le he hecho la misma pregunta a algunos músicos y me dicen, güey, es que ahorita la gente ya no quiere consumir una canción de calidad, solo quiere pequeños fragmentos, pequeños segundos que se puedan ser bailables o que puedan ser reutilizados en otro tipo de contenidos, pero a lo mejor algunos segundos son buenos de esa canción, pero el resto es basura. Y algunos músicos me lo han dicho respecto a su propia música. Lo demás ya no está tan bueno. Ya nada más busco darle un poco de calidad a la gente y lo demás ya no está tan bueno. Sí, hay una generación y un público en específico que te va a consumir 15 segundos de una canción, es lo único que le va a interesar. Pero cuando tú creas, voy de nuevo, un trabajo artístico lo suficientemente valorable y bien elaborado para el público lo consume completo. O sea, le acaban de dar el Grammy a Mejor Álbum en Español a Peso Pluma por Génesis. Y te estoy hablando de música con la cual ni siquiera consumo, ¿no? Me puedes decir que sí, utilizaron en TikTok el fragmento de Mercedes AMG Clase G63, lo que un día... Pues, ajá, pero la pieza completa la consumió todo el mundo. Todo mundo. Entonces, cuando creas algo suficientemente valorable, la gente se va a sentar a consumirlo porque es arte y porque se siente bien y es como sopita para el alma, ¿no? Y al menos yo por eso hago las cosas que hago. Claro, y fíjate que ahorita hablando de un poco de música, me gustaría también preguntarte algo referente a lo del tema de la comedia. Muchos músicos me han dicho, carnal, ahorita hay que estar sacando un sencillo cada cierto tiempo porque la gente rápido te olvida. ¿Cómo pasa en la comedia? Recuerdo que había comediantes, cuando yo era niño, que podían envejecer con un chiste y pasarlo por años este mismo chiste, pero en la actualidad, ¿qué tanto le ha afectado que tienes que estar renovando tu comedia porque la gente deja de consumirte? ¿Cómo les afecta a ustedes? Creo que es un poquito de las dos. Me viene a la cabeza este ejemplo de este comediante latinoamericano que se llama Felipe Abello, que sube, me parece que 3 clips a la semana, pero lo que él hace es bajarse e interactuar con el público. Entonces, creo que es de las dos y tú eliges en cuál te quieres enfocar. Si tú estás constantemente dando un producto de buena calidad, o si dices, aguántenme tantito, me voy a sentar y les voy a otorgar un producto de muy buena calidad. Y es lo que sucede, por ejemplo, con Carlos Vallarta. Nos da un especial al año. No nos está dando el contenido constante que nos está dando el ejemplo que te decía Felipe Abello, pero cuando nos da una pieza, esa pieza es digna de respetarse y de consumirse en pequeños clips durante un muy buen tiempo.
Entonces por eso le tenemos la paciencia a Carlos Vallarta y no le decimos, sácame contenido 3 veces a la semana. Decimos como, no, está chambeando, está de tour. Y cuando tenga la posibilidad de grabar ese contenido que turió durante un año, sé que lo voy a disfrutar mucho. Y si tú educas al público a enseñarle que les vas a entregar una pieza artística buena si esperan, la gente lo valora. Y se dieron cuenta de esto muchas plataformas de contenidos al darle un mayor espacio a los programas. Antes, tú sacabas una serie, fíjense, por ejemplo, las primeras temporadas de Community, Friends, Los Simpson, Family Guy, eran temporadas de 20 y tantos episodios. Y finalmente las televisoras aprendieron, probablemente el público no quiere cantidad, sino que quiere calidad. Entonces empezaron a dar temporadas de menos cantidades de episodios que salían de manera anual. Y lo que se dieron cuenta después con la globalización de los contenidos en plataformas fue que el público está dispuesto a esperar si le das un buen contenido. Y dejaron de presionar al artista, al guionista, al creador para que estuviera dándonos a huevo algo cada año. Y que este salió el año pasado, vuelve a salir el próximo año. Se dieron cuenta con muchos contenidos. Ve ahorita Stranger Things. ¿Cuánto tiempo tardaron en sacar una temporada? En sacar esta temporada que están grabando ahorita mientras hablamos. Ni siquiera está editada, ni siquiera está terminada de grabar, ni siquiera han anunciado cuándo va a salir. Porque le das el espacio al artista para que cree y las cosas salen bien. Yo creo que eso se debe hacer en cualquier ámbito. Cuando yo pido un logotipo para un contenido que voy a hacer, no lo presiono. Probablemente le voy a solicitar cambios cuando me lo entregue, pero yo no voy a presionarlo. Recientemente saqué un especial que se llama Ciudadano Mexicano animado por Trino. Sí. Yo lo quería sacar un año antes de que saliera. Hablé con Trino y me dijo, si alcanzo a salir, te lo voy a entregar unos meses, unas semanas después, una cosa así, no recuerdo bien. Y le dije, tómate el tiempo que te tengas que tomar. Pero quiero algo de calidad. Pero quiero algo de calidad. No quiero que hagas las cosas para poder entregar. Y ese es un error comúnmente que tenemos. Me voy a ir a un ejemplo más. Pero el tiempo que le dieron a Miguel Ángel para entregar el techo de la Capilla Sixtina. Fueron años. Le decían, ¿cuándo va a estar? Y el güey decía, cuando tenga que estar listo. Y tienes algo que la gente a la fecha sigue reconociendo. Claro, pero tú como... Tú eres consciente de esto, eres consciente que quieres entregar algo de calidad a las personas, pero ¿qué tanto puede influir esa presión de la gente en que ya quiere algo de calidad? No sé si sabes de videojuegos, no sé si te gustan los videojuegos. Hay uno que a mí me encanta que se llama Hollow Knight. Uh-huh. La gente dice, wow, es una obra maestra y la hicieron tantas personas. Y ahora que dicen, vamos a sacar la parte 2 que va a ser Silksong, la gente dice, wow, qué pero ya llevan como 3 años o 4 años que están sacándola, pero mucha gente dice, nos van a entregar algo de calidad, porque ahora sí hay el recurso y hay billete para poder darnos algo chido. Si cuando no lo había nos entregaron una obra maestra, ahora que lo hay, va a ser una maravilla. Pero también hay esas personas que están presionando de a ver cuándo va a salir y ya queremos que salga. ¿Cómo pasa en el caso de un comediante que, en tu caso, tú eres consciente y quieres entregarle algo de calidad a la gente, pero qué tanto te afecta a ti el que la gente esté presionando de dame, quiero? ¿Caes en la tentación de decir, pues ten para que ya calmar la... No, los mandas a la... Quien te valora va a esperar, y muchas veces cuando la gente espera dice como, ok, valió la pena la espera. Eso pasa con Dan Harmon, el co-creador de Rick and Morty. Tiene a los fans encima siempre. ¿Cuándo la vas a sacar? Por tu culpa no ha salido. Y los manda al carajo, y cuando sale tiene un buen producto, porque requiere mucha labor de guión, porque requiere mucha labor de animación. Entonces, si tú presionas las cosas por la prisa que tiene a mi percepción, ojo, esta es mi percepción, las cosas no salen bien. Menos el arte no lo puedes apresurar. Si contrataste a un diseñador de interiores y le empiezas a decir, es que esta silla va a llegar más rápido, es que yo quiero cambiar el tapete, es que cómo me vas a entregar, entonces ¿para qué lo contrataste? Sí, lo vas a terminar haciendo tú. Las cosas buenas toman tiempo, güey. Desde elaborar una piñata o elaborar un pastel, te das cuenta que cuando tienes cierta cantidad de tiempo, las cosas salen bien. Fíjate, en lo personal no sé cómo has visto, vuelvo al tema que se está viviendo en la actualidad de lo cancelable. Uh-huh.
¿Cómo lo vive un comediante en este caso de que quizá este chiste que aventabas hace 5 años ya no lo puedes aventar en la actualidad? ¿Cómo tienes que adaptarte a estos nuevos cambios de la gente que políticamente se le puede hacer cancelable lo que tú estás diciendo? Es discernir. Es una labor muy sencilla de discernir. Si tú te vas a rifar a decir algo que es políticamente incorrecto, sabes que va a haber un gran grupo de gente que no se identifica de igual manera que los consumidores constantes de comedia, que se va a ver ofendida. Y tú sabes perfectamente al escribir un chiste el riesgo que estás tomando. Y muchas veces esos chistes duran segundos o minutos. Entonces me estás diciendo que vas a sacrificar muchísimas cosas de tu carrera por 15 segundos del show, o las vas a sacar y vas a decir, mejor no digo esta, me va a meter en pedos, que estuvo muy chistosa en la sala de mi casa. El ejemplo es muy sencillo. Si tú y yo somos unos que nos gusta bromear, que a mí me gusta bromear, está bien, y aquí se sienta en este momento un desconocido con problemas de sobrepeso, ¿tú vas a tener los huevos de empezarle a hacer chistes de problemas de sobrepeso a esa persona que acabas de conocer? Claro que no. No. Cuando se vaya y tú y yo nos quedamos en una camaradería y ya no esté aquí esa persona y somos desmadrosos, si es que somos, ¿qué vas a hacer? Te vas a rifar unos chistes, ¿no? Yo decía, ay, cuando se paró estaba temblando, lo que sea. Entonces, es la labor del comediante, esa misma capacidad que tienes tú para discernir para cuántas personas y en qué momento cuentas un chiste, como cuando de morro no decías groserías frente a tu abuelita, pero sí frente a tu tío pelado. Ese mismo instinto que tienes en ese momento para callarte el hocico, lo tienes para público. Y muchas veces, como el bufón, que en la antigüedad el rey decapitaba, dices, me voy a tomar el riesgo. Tener los huevos de hacerlo. Ajá, pero sabes lo que estás sacrificando. Pero tienes el valor de decir lo que otros no lo piensan, pero no lo dicen. Pero también lo están pensando. Pero cuando tú lo dices, son los que te terminan sacrificando a pesar de que lo están pensando. Sí, por eso es tu labor. O sea, no, creo que no es tan complicado el ver hasta dónde llegas. Y tú sabes el sacrificio que implica. Y va a haber mucha gente que se va a reír. Y se lo digo a muchos colegas comediantes. Probablemente no te conviertas en el güey de los estadios. Pero va a haber 100 güeyes muy contentos en tu show. Dale, si tú escogiste eso, adelante. O haz un chiste lo suficientemente inteligente como para que sea muy difícil refutar lo bueno que es. Y lo he dicho antes, eso pasa con una cotorriza. Los chistes son muy cagados. Entonces, quien se encarga no tiene tanto que decir. Y ese fue el error que cometió Platanito con el chiste de la guardería ABC. Okay. Te estás arriesgando, esto no está cagado. Entonces te van a aventar encima. ¿Crees que hay comediantes, o ya no tanto por cerrar esto en la comedia, sino en general, que buscan quizá aventar un poquito de polémica para poder tener los reflectores encima y poder impulsar su carrera? Pues sí, pero de nuevo tienes que ser muy cuidadoso con esa polémica, porque sabes a dónde te va a llevar. No voy a ir con el ejemplo de un que no es comediante, que no admiro, que no le tengo un gramo de respeto, el de Macho. ¿No? Él sabe el fuego que atiza cuando dice sus y sabe los problemas en los que se mete. Probablemente no, porque es muy estúpido. Sabe las cosas que causa cuando dice ese tipo de... Tienes a tu público, ahí van a estar. Va a ser 20, 50. Si eres más impecable con tus palabras y más responsable con las cosas que dices y no te estás metiendo en pedos, vas a tener un público agradable que te va a seguir y te va a aplaudir. A Alex Fernández nunca está metiendo en polémicas y le va bastante bien. Entonces, cuando tú quieres jugar y meterte en un tema que es polémico o atizar tantito el carbón, debes tener la claridad que eso va a causar impacto en ciertas personas que son probablemente no consumidores de comedia. Y tú sabes hasta dónde le quieres rascar los huevos al tigre cuando dices tus... Y puede valerte madres muchísimo o te puede importar muchísimo. Y ahí es la labor del comediante, tener la capacidad de discernir si vale la pena o no. Y muchas veces, como es un asunto propio y es algo que a ti te gusta, dices, sí vale la pena. ¿Has sentido alguna vez miedo por algo que tú hayas dicho que quizá en el calor de la plática o que improvisaste dijeras y te tuvieras miedo de la cagué? Quizás hasta lo vemos con Danny Flow,
que dijo una cosa, a lo mejor no lo hizo con intención, quizás sí, quizás no, y empezó un movimiento feminista a amenazarlo de... Pero a lo mejor él no lo pensó en el momento, se le hizo quizá fácil. ¿Te ha pasado que avientes algún chistecito y valió madre? No lo pensé, lo hice. Por eso, volvemos a lo que te decía hace rato, por eso vas a un bar en martes con 20 personas que no están grabando. Y ahí la cagas, y ahí quedas como... Y ahí dices, me pasé de la raya y esto ni siquiera dio risa. Y si gusta, lo llevas a un auditorio que probablemente diga, ¡oh! Pero al mismo tiempo lo aplauda. Entonces dices, sí valió la pena. Te quiero hacer una pregunta y sé que la respuesta podría ir de la mano con lo que pasaste el año pasado, que fue, ¿has tenido algún momento en el que tu cabeza se satura de tanto trabajo, tantas cosas, los famosos burnout, y digas, ya troné psicológicamente? Sí, más de una vez. Más de una vez te sobrecargas laboralmente y le dejas de dar peso a otras cosas que son importantes en tu vida, que son el bienestar, la familia, los amigos, las relaciones personales. Te descagas. Creo yo mucho me voy a ir con más cultura pop, como Cobra Kai. Sí, claro. Se para en un círculo a entrenar y ese círculo está sobre una pileta de agua. Y si te paras mucho en una esquina de un círculo, ¿qué pasa? Te caes. Y si constantemente estás parándote en cada esquina del círculo o en el centro, evitas caerte. Entonces, mucho de cualquier cosa hace daño. Incluso si te vuelves muy familiar, pues ya te volviste un bobón que no está trabajando, ¿no? Si te volviste alguien que está todo el tiempo trabajando, dejaste de ser una persona familiar, descuidaste a tus amigos. Entonces, riegas la plantita de los amigos, riegas la plantita del trabajo, riegas la plantita de la familia, riegas la plantita de las relaciones personales. Tener un equilibrio. Y estás constantemente girándote para tener un equilibrio. Si te recargas mucho mucho de algo hace daño. Y eso te termina desgastando. Y fue lo que me pasó a mí. Me recargué muchísimo directamente en hedonismo, que era el placer inmediato, y en trabajar. Entonces era una sobrecarga laboral, liberaba con excesos. Sobrecarga laboral, liberaba con excesos. En un momento se cansó mi cabeza y dijo, hasta aquí. Y fue creo que el peor burnout que se ha visto en muchos años de la historia. Tuvimos un ejemplo muy claro de lo lejos que puede llegar a caer un burnout cuando se descuida la persona. Esto es increíble porque yo a veces no sé cómo lidiar con ciertas cosas. A veces siento que le estoy dando mucho de mi tiempo al trabajo y empiezo a descuidar, justamente como tú dices, darle ese equilibrio a lo que representa mi vida. Y en ocasiones he sentido que he tenido ese burrón y creo que no he tenido una sobrecarga laboral como la que has tenido tú. ¿Cómo lidiaste con tantos años toda esta sobrecarga que ya tenías? De repente la equilibraba y procuré equilibrar muchos aspectos. Creo que sí lo cumplía. De repente fallaba familia, pero olvidé cuidar la salud mental. ¿Tú estabas consciente que estabas olvidando o estabas descuidando ese lado? ¿O no eras consciente? No te das cuenta, ese es el mayor error. No te das cuenta. Te digo, puedes estar yendo a terapia entonces estás bajo la ilusión de que estás teniendo todo bajo cuidado. Pero si estás viviendo una vida de excesos, algo no está bien. Y eventualmente las cosas caen por su propio peso. Entonces pueden caer de una manera fuerte o de una manera muy fuerte que sea un impacto. Hay una película que se llama Así del precipicio con Ana de la Reguera. Y toda la película Ana de la Reguera se está dando todas las... Y está viviendo una vida de excesos y se despierta con unos güeyes que ni conoce, unos super chacas y le está yendo del carajo. Y tiene a una amiga que no tiene tanta presencia en la película, pero con la que de repente echa desmadre. Y la amiga claramente no es un cagadero como lo es ella. Ya hay un momento en la película, spoiler, en la que hay unas que están del otro lado de una casa y lo único que tienen que hacer es cruzar una barda para agarrarlas. Y la otra amiga, toda la película tú dices, Ana de la Reguera se va a morir. Y la amiga está cruzando para agarrarlas, le está diciendo, vente, vamos a agarrarlas, y se cae y se... Entonces, lo que te quiere decir la película en el mismo título, Así del precipicio, es que puedes estar tú así del precipicio, así de que se va todo al carajo,
Y una persona que ni siquiera está teniendo los mismos comportamientos que tú es la que se va al carajo. Por eso tienes que ser responsable contigo mismo y no estar viviendo esa vida de hedonismos, porque al menos en mi experiencia, no estoy intentando aquí cambiar vidas, en mi experiencia no resultó absolutamente nada positivo más que la sobriedad obligada que tengo ahora, porque ya vi lo duras que son las consecuencias. Ya sentí el madrazo que te lo decía ahorita antes de grabar. Para fortuna y desfortuna mía, tuve un impacto tan fuerte en lo que me sucedió que quedé jurado de las sustancias. No todos tienen esa oportunidad. Por eso lo que sugiero yo en este circulito de responsabilidad es que cuides tu salud mental. Porque las cosas, cuando menos te das cuenta, se te van al carajo. Y en ese momento que tú estabas o que no te dabas cuenta de lo que estabas viviendo, ¿tu familia te lo decía y tú no hacías caso? Sí. ¿En el brote dices? ¿O por En ese proceso del burnout que estabas teniendo de, oye, Ricardo, tranquilízate, güey, estás pisteando mucho o estás consumiendo esto te estás teniendo un exceso. ¿Te lo decía tu familia y aún así le dabas el sacón y lo seguías haciendo? Sí, llegué a tener un par de intervenciones. No intervenciones tal cual, como un círculo de gente que me lo decía, pero sí llegaron como que amigos a decirme como, oye, ¿qué pedo? Y ahí fue donde yo por mi cuenta me metí a una clínica y trabajé y superé el alcohol. Pero claramente no tenía superado los otros excesos y fue lo que me mandó al carajo. Específicamente marihuana y hongos. La gente toda la carrera ha jurado que me meto cocaína todo el tiempo y que los shows desde que empezaba los daba así. Eso no es real. Llegué a probarla, sí. Pero estas dos cosas que parecían tan ligeras y que no tienen consecuencias porque no dan cruda, porque te sientes bien cuando pasa el efecto, porque tranquilizan, porque te ríes, porque la música se escucha bien, que yo, a mi parecer en ese momento, no aparentaban tener consecuencias, resultó que las tenían y de nuevo han sido de las más fuertes que se han visto de manera mediática en la historia. Si se te ocurre una, dímela, por favor, para sentirme más tranquilo conmigo mismo. No hay. ¿Algo así de fuerte? No existe. Hemos visto burnouts, hemos visto a figuras públicas valer y decir, órale, ese cabrón está mal, ¿no? Pero como la cantidad de pendejadas que yo hice y dije, y cómo me autohumillé y cómo alejé a personas para siempre, a mi parecer no existe. Es que me sirva a mí para aprender y llevar un mejor ritmo de vida. Y lo único que obtengo yo de todo este dolor y todas estas chingadas tan negativas que pasé es que le puedan ayudar a alguien que todavía no está así del precipicio, pero se pueda cuidar y pueda decir, pasó eso, güey. Que le sirva de testimonio. Ajá. Como que estaba chambeando. Güey, que no estaba desempleado y diario en la fiesta. No era así. Y las cosas fueron al carajo. Entonces, de eso se trata el show nuevo que voy a turear a partir de julio, agosto aproximadamente. Se llama Cortocircuito. Es como poner mi cabeza en un pico y decir, vean, esto pasa. Vamos a cagarnos de risa un rato en el momento con la comedia que yo le pueda aportar a la sarta de que me pasaron y que hice, pero recordemos que está latente y está presente la importancia de cuidar la salud mental. Pero, ¿crees, y te lo digo con mucho respeto, y disculpa mi pregunta, pero ¿crees que el hacer tu problema que tuviste que llevó a que tu familia la pasara mal, tu círculo cercano, toda la gente que estaba a tu alrededor vivió algo mal? ¿Crees que el hacerlo comedia sea bueno? O sea, que la gente ría y normalice quizá algo que para muchos fue una tragedia. ¿Lo ves bien? Porque el texto no lo normaliza, solo lo señala como lo que es. Y la labor del comediante es tomar la perspectiva de algo amargo y darle un giro para que sea chistoso. Siempre ha sido eso. Lo decía un comediante que se llama Raquel Aedo. Lo vi en un piloto que lamentablemente nunca salió, hacer una canción que era como trova,
popular, pero era como trova de extrema derecha. Y decía algo así como... De nuevo, esto es un chiste, ¿eh? Decía algo así como que se mueren los pobres. Así de que desaparezcan los africanos. Y después de contar los chistes, contabas una anécdota. Y el güey decía... perdón, en ese entonces era güey, ahora se identifica como mujer. Que yendo de morrito a terapia, le estaba pasando muy mal porque estaba viviendo el divorcio de sus papás. En una sesión de terapia, el güey hizo un chiste con el terapeuta y ambos se pudieron reír del tema. Y el güey así concluía la anécdota de ese show. Decía, yo como comediante hablo de estas cosas porque me dan miedo. Dice, claro que me duele muchísimo que exista la extrema pobreza en Latinoamérica. Claro que me duele muchísimo que hay gente en muchísimas partes del mundo, en África, de hambre o de diarrea, porque no tienen recursos económicos o el gobierno no facilita las cosas que los puedan mantener vivos. Dice, claro que me duele, claro que me lastima. Entonces mi labor como comediante es agarrarlo y girar el punto de vista para hacerlo un poquito más chistoso. En inglés, la traducción de burlarse es make fun. Es tomar un tema y hacerlo divertido. Creo yo que esa es la responsabilidad del comediante. Te agarro la mirada que puedes tener. Es algo muy, muy doloroso. Y puedes ver puntualmente prácticamente todo lo que viví durante ese brote en la entrevista con Jordi. Y apretarte las manitas y decir, esto es un ejemplo de... Esto fue muy doloroso, hasta me dio escalofríos. Y luego ir al show de comedia y ver la versión cagada de eso. Pues yo voy a tomar este tema que viví, porque eso hago como comediante, y lo voy a platicar desde la manera cómica. Y el mensaje que voy a aprovechar para dar en ese show es aguas, porque se te puede ir al carajo, probablemente no tan fuerte, pero sí varios aspectos de tu vida. ¿Y has pensado, aparte de este lado de la comedia, llevarlo por un lado más serio? Ya no tras de un podcast, sino... que es ese testimonio de una forma más seria? Creo que a través de conversaciones como estas o entrevistas donde se dé de una manera natural la conversación, conviene arrastrarlo, pero no me veo como conferencista motivacional. A mi percepción, ojo, esta es mi percepción, mi punto de vista, creo que el show nuevo que tengo, Cortocircuito, cumple muy bien con esa responsabilidad. Es la forma en la que tú quieres llevar ese mensaje. Ríanse un rato y aprendamos de lo que descuidé y cómo pude replantear el tema para mí y llevar otro estilo de vida que hasta ahora me ha resultado bastante bien. Menos ansiedades, menos bajones, o sea, te acostumbras a muchas cosas porque muchos de nosotros las estamos haciendo desde nuestra adolescencia, ¿no? Al menos mi alcoholismo venía desde la adolescencia. Y justamente te iba a preguntar eso, de ¿cuántos años tenías que no tenías este estilo de vida tranquilo? Esa claridad, ajá, pues te lo hacen ver en las clínicas de felicidad. Llevabas 17 años mandándote a la... Te acostumbras, no lo ves, el famoso domingo de bajón. De repente pasas meses sobrio, ni siquiera llevo un año, pero pasas meses sobrio, te despiertas y dices, un domingo y dices, no tengo domingo de bajón porque no me pasé de... Entonces no tengo ni un malestar físico que causa la cruda, y peor tantito, ni un malestar moral por las pendejadas que hice, que tiene que venir alguien a recordarme. O la sustancia, las cosas que te quita, no estás teniendo el contrapeso de eso. Tú me hablaste ahorita de que fumaste hierba y le pegaste a los hongos. ¿Cuál fue la apertura de todo esto? ¿El alcohol? Me mamaba la hierba, me mamaba la hierba. Todo el día andaba con todos los comediantes que me conocían en círculos cercanos. Sabían que yo era el mayor consumidor de que existía, no entre la comunidad de la comedia en Latinoamérica, sino en la comunidad, me atrevo a decir, artística, de los medios. No existía alguien, no conozco a alguien que fumara más que yo. Ni Snoop Dogg, o sea, ni... No, Snoop Dogg sí está... No sé cómo le hace, pero en mi rubro nunca conocí a alguien que fumara más que yo. Probablemente gente que fumara igual que yo, pero nunca más que yo. Yo era un atascado. Porque, de nuevo, no te detiene de tus responsabilidades. Si eres lo suficientemente inteligente. Y con
como para hacerlo, ¿no? Pero era yo tan obsesivo con mi trabajo que nunca me deslindó de ninguna responsabilidad. Sí, claro. Por eso no me di cuenta de cómo me estaba llevando al carajo. Pero esta fue la sustancia que te abrió, o fue la apertura para lo que vino después para este burnout. Eso es cierto. Y entiendo que hay mucha gente que toda su vida nada más consume. Y ese es como el argumento que muchas veces tiran. Que es como, yo llevo 20 años fumando y nunca he probado otra cosa. Ajá. Pero sí es cierto que es una apertura. Completamente. Es con la que le agarras la confianza a otras. Por completo. En mi experiencia y en la de muchas personas que conozco. Mira, te quiero hacer esta pregunta y te la hago con mucho respeto. Si pudieras regresar al pasado y te dieran ese toquecito, no sé si alguien te lo ofreció o tú simplemente fuiste a pedirlo, ¿lo volverías a agarrar? Dice, a huevo, fue en el show, ya que se me suena mucho el show nuevo que tengo, lo digo al principio, les digo, yo no soy ningún ejemplo. Claramente no soy un ejemplo de vida. Yo no soy ningún ejemplo. Está muy mal que diga esto. Me divertí muchísimo. Esto también lo digo en el show. Soy como Ayrton Senna, este piloto de la Fórmula 1 que vista. Soy como Ayrton Senna. Me arrepiento de la última curva y ya. Es la... Me divertí mucho. Mucho. Lamentablemente habemos personalidades adictivas. Te mandas al carajo y las cosas se te salen de control. Hay mucha gente que tiene el autocontrol y puede hacerlo en un par de ocasiones o lo que sea. Habemos lamentablemente personalidades adictivas y por eso es que el gobierno se esfuerza tanto en hacerlas ilegales estas sustancias que nos mandamos al carajo. Y lamentablemente la vida de muchas personas termina yéndose. Te estaba comentando yo antes de grabar que esta semana que ustedes están aquí grabando viene Sonamaco, este festival no es festival, es una feria de arte internacional. Y vienen muchísimos turistas de todo el mundo. Y está rondando ahorita en varias redes sociales una advertencia a turistas. Diciendo, ya si van a comprar, compren con gente de confianza. Porque muchas de las sustancias que se están vendiendo contienen. Y hace poquito, lamentablemente, un DJ conocido aquí en el movimiento artístico que existe en Roma Condesa, porque pensó que estaba inhalando ketamina y está inhalando ketamina. Y estoy hablando de hace días. Pasó unos días en el hospital y lamentablemente perdió la vida. O puede que no se te pase la mano, pero la personalidad adictiva te va llevando al carajo y vas requiriendo más y más y más y más y más y más y más hasta que termina quitando la vida. O algo que me mencionó muchas veces mi terapeuta y lo oí, pero no lo escuché en ese momento, es que la persona sostiene a la personalidad. La personalidad es gafe, pero hay una persona allá atrás que le está sosteniendo. Claro. Si tú te pasas de... terminas a la persona, no literalmente. Terminas matando. Ya no hay nada que sostenga la personalidad y todo se te va al carajo. ¿Y en tu caso cómo fue? ¿Tú sentías que ya estaba la persona? Sí. Lo sientes muy poco, pero no lo quieres ver. Y estás muy cegado por el consumo constante. O sea, no quiero venir aquí a sonar como este güey de clínica de adicciones que te viene a decir que no lo hagas y la Lo que te quiero decir es que yo, en mi experiencia siendo una personalidad adictiva, se me fue todo al carajo. Ya vemos muchas personas adictivas a las cuales no estoy solo en esto, se nos va a ir todo al carajo. Por eso tienes que ser muy cuidadoso y de preferencia, esta es mi percepción, mucha gente no va a estar de acuerdo, no probarlas. Yo antes decía, sí, yo voy a dejar que mi hijo fume y la ahora lo veo, de acuerdo a lo que me pasó a mí, y yo le voy a poder decir a mi hijo, busca el nombre de tu papito en YouTube. No solo para que veas sus chistes, para cómo se humilló a sí mismo de manera nacional por no cuidarse. Creo que por eso hay que ser cuidadosos. Y no sabes que tienes una personalidad adictiva hasta que caíste en el huevo.
O sea, a mi percepción, ¿para qué rascarle los huevos al tigre? Y cuando llegas este momento en el que truena todo, ¿tú fuiste el que voluntariamente tomaste la decisión de internarte o fue de una forma obligatoria? La primera vez fui yo. Porque estaba fuera de control mi consumo de alcohol. Fuera de control. Y un día me desperté y dije, te vas. O si no te se va la persona. No literalmente te vas a... Como persona te vas a convertir en un pinche zombie que vaga por la vida. Y mi error fue rehabilitarme del alcohol, pero tomarme muy a la ligera la otra sustancia. Y por eso fue que caí en un episodio, un brote maníaco depresivo. Estaba yo fuera de control y lo único que se podía hacer para contenerme era internarme. ¿Y cómo fue tu estadía en esta clínica? Estuve en 2. En una, los compañeros eran bien chidos. Bien chidos. Pero el personal no. ¿Es donde te golpearon? Ajá. ¿Y por qué fue esto del llegar a ese punto? Porque un paciente mental está fuera de control, pero creo que un enfermero debe tener... ¿Es un profesional? El nivel de experiencia como para... ser tolerante. Ser tolerante y no hacerlo. Yo no pude haberlos agredido físicamente porque estaba amarrado. Pero me golpearon. Me abrieron la nariz. Después me dejaron amarrado toda la noche. En un cuarto encerrado. Simplemente me pudieron haber encerrado, pero la decisión fue amarrarme. Y después, cuando reclamé que me habían golpeado, me fotografiaron desnudo para tener una prueba en la clínica de que no habían existido golpes dentro de la clínica. Para que si yo demandaba o algo así, ellos tuvieran, a su percepción, documentado como a mi ingreso en la clínica yo no había sido golpeado. Pero es mucho más grave, me fotografiaste desnudo. Sin mi consentimiento. Me obligaron a desnudarme para las fotografías. Entonces voy de nuevo. Caer ahí, güey. Entonces lo que sucedió fue que a raíz de estas cosas le dije a mi mamá, por favor, cámbiame de clínica. Estaba yo muy mal. Mi mamá me sacó de la clínica para cambiarme. Y en ese inter me le escapé. La peor decisión que pude haber tomado. Porque fue cuando me terminé de humillar. Aquí te hago una pequeña pausa y me gustaría saber en ese momento que pasó todo este desmadre, ¿no te dio miedo el decir no me van a creer lo que está pasando? Y ellos pueden tener una de poder sobre mí, o sea, hablando del personal en la clínica, y que dijeron, no, es que está mal. Que le dijeran a tu mamá, ¿te dio miedo? ¿Qué? ¿Está mal qué? O sea, que tú le decías a tu mamá, ¿sabes qué, mamá? Tengo este problema, me están golpeando, me hicieron esto, y que no te creía tu mamá porque ellos está influenciada por el personal médico que le dijeran, no, es que su hijo está mal, le está mintiendo, nosotros no lo hemos golpeado, aunque la realidad era que sí. No, mi mamá me creyó. Y a la pobre estaba tan cansada de todo lo que estaba pasando, estaba tan deprimida de todo lo que estaba pasando, que me sacó de la clínica porque la promesa era que al día siguiente íbamos a buscar otra clínica, que era en la que yo había estado internado de manera voluntaria. Y no los culpo, pero a mí nadie me explicó que yo tenía un brote maníaco depresivo. Entonces yo pensaba que estaba bien y que solo estaba consumiendo solo, ¿qué tal? Y me escapé y te digo, ahí fue donde realmente me empecé a humillar y a hacer que no se me van a olvidar y que van a estar presentes en mi vida y en los ojos de cada persona con la que yo me encuentre. Van a ser un elefante en la habitación. Y ahí fue cuando me internaron en una clínica bien. Los compañeros eran muy chidos. El personal no tanto. Pero pasó el tiempo y con medicación y con tiempo desapareció el brote. Y fue que mi papá me fue a sacar. Y me dijo, prométeme que no vas a seguir destruyéndote así. ¿Cuánto tiempo duraste en esta última clínica? Casi 3 meses. Casi 3 meses. Dormía en una litera. Teníamos 3 minutos para bañarnos. Las duchas no eran diario, eran como cada 2 o 3 días.
A veces eran con agua fría. El trato era un poco como estar en la milicia. Mucha disciplina. Entre milicia y una cárcel. Okay. Nos paraban temprano, nos podían a limpiar toda la clínica, trapear baños. Después teníamos unas juntas muy cansadas porque era leer el mismo texto y darle una interpretación distinta cada vez que lo pasaba un compañero a leerla. Literalmente como en la milicia. Y pues como actividades así muy, muy puntuales que te van despersonalizando. No voy a mentir, me ayudó, pero a mí lo que más me ayudó fue la promesa que le hice a mi papá y saber cómo había yo llevado las cosas tan lejos que si yo recaía, se iban a volver a la chica. Y el problema con las recaídas, dan algo positivo. Te muestran, te dicen, ¿ves? No cambió nada y ahora estás crudo y arrepentido por tus... Eso es lo único positivo que te dan las recaídas. Pero el problema con las recaídas es que son como olitas de mar. La primera vez no pasa nada. Y luego cuando tienes una personalidad adictiva como la mía, de nuevo, no estoy hablando de toda la gente, estoy hablando de mí, se va yendo al carajo. Entonces no le mueves. Hay un momento en el que dices, no, yo no le puedo mover. Así como el alérgico al gluten no puede volver a comerse un pan y el diabético no puede volver a comer azúcar en exceso. Bueno, te tocó a ti tener la enfermedad del alcoholismo, te aprietas tus huevitos y dices, yo ya no puedo tomar. Yo ya no puedo darle un toquecito a un porro porque me conozco y porque tengo un historial de cómo la he cagado cuando lo hago. Y en mi experiencia, nada más en mi experiencia, tengo yo, a pesar de que esto fue humillante y doloroso, tengo algo tan choqueante, como te decía, que dices, no, se acabó, no hay pedo, güey, ya se acabó. Listo, no quiero más. Pero ¿cómo fue en un principio cuando sales y quizá viste a alguien con una copita, con un porrito? ¿Cómo fue en un inicio para ti? A lo mejor ahorita ya sin pedo dices ya no, pero el primer día. Sí, fue difícil. Y se lo estaba diciendo una compañera que recientemente empezó a ir a grupo. Le dije, sé paciente, eventualmente sucede. Hace rato mencioné BoJack Horseman, pero voy de nuevo. Hay una temporada de BoJack Horseman, me parece que es la 3, en la que el güey sale a correr en la mañana. Y le caga. Y pasa un babuino y lo rebasa siempre. Pero es claramente un señor, es como un anciano. Y en el último episodio se dispone a cambiar. Spoiler alert, no lo hace BoJack nunca. Se dispone a cambiar y sale a correr. Y le empieza a echar ganas y empieza a jadear. Y dice, no puedo. Y pasa el babuino. Se tira al pasto y dice, no puedo. Tira al pasto y dice, esto es horrible. Y de repente se ve en su cara la sombra del babuino, lo cual hace que llame su atención y abre los ojos. Y el babuino le dice, se vuelve más fácil. Dice, toma tiempo, pero se vuelve más fácil. Nada más tienes que hacerlo diario, pero se vuelve más fácil. De constancia. Ajá. Entonces, no te voy a negar, en un inicio te sigues viendo tentado, en un inicio te sigue provocando algo, pero llega un momento en el que te das cuenta de todo lo que obtienes por el camino que llevas recorrido, que se siente muchísimo más bonito el hecho de seguirte cuidando. Y es el punto en el que estoy ahorita. Entonces te deja de antojar la sustancia y se te antoja más helado, dormirte temprano, jalártela y ver una serie en Netflix. O sea, de verdad hay un momento y por eso ves a tantos adictos que ya no recaen y están tan establecidos y son padrinos y te hablan como con tanta tranquilidad y sabiduría, que llega un momento en el que dices, tiene muchísimo más peso lo que estoy obteniendo a nivel personal y en mis círculos sociales que el placer que me va a dar esta chica. ¿Qué? ¿40 minutos? ¿Una noche? Nah. Mejor me sigo rifando. Tu clínica donde tú estuviste internado era... ¿Cuál de las tres? Bueno, las tres. Era clínica de un acceso para gente que tiene dinero. La primera, que fue la que yo me pagué, sí. Tenían hasta su alberca. Fría y sucia, pero tenían alberca. Pero la tenía.
Y pasaba algo muy bonito. Un día antes de que salieras, le hacías una carta a la sustancia y te hacías una carta a ti. La leías y después pasaban de manera individual tus compañeros, y te empezaban a decir un rasgo de tu personalidad que les gustara y después tenían que decirte un defecto. Que yo les decía, no, mejor cosas a mejorar, ¿no? Para no estar diciendo defectos. Entonces convencí al grupo de ese momento que no decíamos defectos, sino cosas a mejorar. Y era en una palabra. Entonces esta palabra se podía repetir. Y había alguien que tomaba nota y empezaba a palomear. Y era para ser cariñoso, limpio, ordenado, canta bien, lo que fuera. Entonces cuando terminaban de pasar todos tus compañeros, volteabas a ver esta cartulina que de un lado tenía todos tus rasgos positivos y del otro lado tus rasgos a mejorar. Y podías ver cómo a la percepción de las personas tienes todos estos rasgos positivos. Y a la percepción de las personas tienes estos rasgos negativos que abiertamente puedes ver y decir, puedo empezar a trabajar. Te das cuenta que no eres un mal ser humano y que la gente tiene una buena percepción de ti. Y después de eso, agarraban esa cartulina donde habían apuntado los rasgos positivos y negativos, los ponían en un bote de basura que estaba todo achicharrado, aventabas ahí la carta que le habías hecho a la sustancia y la carta que te habías hecho a ti, que leías para todos, te ponían la canción que tú quisieras. Yo puse Carpe Diem de Ed Maverick, porque dice, y no estoy drogado. No lo necesito para ver todo de colores. Yo soy feliz y se los digo con honores. Hoy me siento bien. Y San Lucas de Kevin Carl, que dice, grita y ponte ya a vivir, que todo va a salir mejor si es capaz de vivir allá, llorando siempre en tu habitación. Y mientras escuchas esta canción que significa algo para ti, por eso te dicen que tú la escojas, ves cómo se quema esto. Uh-huh. Y después los compañeros de la clínica, de manera forzada, te empujaban a la alberca. Y al salir renacías. Te estabas dando una segunda oportunidad. Y nunca en mi vida me había sentido tan fuerte como esa tarde. Nunca. Entonces te aferras a ese tipo de cosas. ¿Y ahorita qué te aferras, Richie? A mí. Lo comentaba en otro podcast. En un inicio no tienes la autoestima suficiente. Así es. Que no te quieres a ti. Yo me quería cuando salí de la clínica. No me quería suicidar. Me daba pavor suicidar. Y sabía lo que iba a causar. Porque si estás triste y hay gente preocupada por ti, que estás lastimando, la lastimas más. Porque esa gente te quiere ver bien. Pero yo me quería todo el tiempo. Entonces, lo que empecé a hacer fue, dije, si no lo puedo hacer por mí, lo voy a hacer por esta gente. Por estos amigos que están viniendo diario a mi casa, a sacarme al cine, a jugar boliche. Mi mejor amigo Axel me iba a la casa y me decía, báñate. Báñate, te espero aquí abajo, báñate. Mi mamá me decía, atiende tu cama. Mi hermana iba a visitarme y pasaba toda la tarde conmigo. Había gente que me llevaba comida. Mi mamá iba y pasaba la tarde conmigo. Me llevaba comida cruda que ella cocinaba ahí. Mi novia retomó la confianza en mí y me dio otra oportunidad. Y me empezó a dar el amor más puro, sincero y cariñoso que existe. Y esta confianza ciega en alguien que viene a hacer el peor desmadre de su vida. Yo no tenía estima para mí en ese entonces, pero dije, vamos a hacerlo por estas personas. Fueron tu motivación, tu fortaleza mental. Mi novia, mi familia, mis amigos. En ese orden. Y mediante terapia psicológica, un terapeuta que me hizo ver lo evidente, como estos compañeros que te lo enlistan, que es, esta mujer te quiere por algo, porque vales como persona. Te valora y te quiere por esto, por aquello. Y te va dando una estima. Entonces, en este momento, afortunadamente, ya lo hago también por mí. Pero en un inicio, y para quien esté en una situación similar, si no lo puedes hacer por ti, hazlo por la gente. Porque hay gente que se está preocupando por ti. Y me marcó mucho hace poco. Encontré un video de un caso que fue muy famoso en Estados Unidos, de un güey que trabajaba en el aeropuerto.
y agarró un avión sin pasajeros. Como trabajaba en el aeropuerto o era aficionado de las aeronaves, no sé qué sea, sabía cómo despegar el avión. Y el güey claramente no sabía cómo aterrizar el avión. Pero desde que se subió al avión a despegarlo, tenía muy claras sus intenciones, que era quitarse la vida volando. Como Ícaro, voy a volar una vez más para arriba y me voy a ir a la... Pero lo que tiene este video es la interacción que está teniendo la persona que está en torre de control con este güey. Y le dice: hay mucha gente que va a estar muy decepcionada conmigo por esto que estoy haciendo. Es como... entonces, ¿por qué lo hiciste? O sea, ahí estaban. Ahí están. ¿Sabes lo que les vas a causar? No, ahí estaban, güey. Te está cargando pero ahí estaban, ahí están. Si no te puedes aferrar a que una canción suene bonita, a que el arte te esté gustando, a que ya no puedas ni siquiera comerte un pastel porque no te sepa rico, aférrate a eso, güey. Aférrate a que hay un grupo de gente. Pero es que antes eran más y es que ahora me... Okay, pero tu jefecita sigue ahí, güey. O tal amigo sigue ahí. O hay al menos una persona que se está preocupando por ti y quiere lo mejor para ti, güey. Hazlo por esa persona. Y lo demás llega solo si trabajas en ti. De verdad llega. Yo llegué a ese punto. Me siento feliz, me siento contento, me siento pleno de estarme cuidando y de estar siendo responsable conmigo mismo. Y lo sigo haciendo por la demás gente, por supuesto. Y en algún momento sé que perdiste gente cercana a ti. Voy a vivir con eso toda mi vida. Es el aprendizaje más... Mira cómo las cosas que haces tienen consecuencias. Porque en la clínica, una de las cosas que te dicen, uno de los pasos, te mentiría si te dijera qué paso es que haces una lista minuciosa de las personas y te disculpas. Yo eso hice, pero hay gente que no me quiere volver a ver. Y entonces el ejercicio de perdón es por tu paz mental, no por la del otro. Pero debes tener la capacidad para decir: yo estoy pidiendo perdón, sí, para que esta persona me pueda otorgar su perdón, pero realmente muchas veces lo haces por tu paz mental. Y lo que te va a decir mucha gente es: no, conmigo no tienes vuelta atrás. ¡Auch! Ahí te das cuenta cómo los actos que cometes y los errores que cometes, no necesariamente por adicciones, sino por egoísmo o por negatividad o por errores, hay unos que no tienen vuelta atrás. Y eso es muy caro. Padres que sus hijos no les hablan por violencia física o por infidelidades. Como mira cómo hay cosas que no tienen vuelta atrás, güey. Y que tienes que vivir con ellas para siempre. Y entiendo este lado, Richie, y me gustaría preguntarte si esas amistades que perdiste, ojo, yo no tengo un nombre, pero simplemente me estás diciendo que son amistades, ¿fueron amigos de excesos y de desmadre o fueron amigos de amor? Porque Axel me queda claro que fue un amigo de esos amigos que te aman por una amistad y que estuvo ahí, a pesar de que quizá le hiciste un daño, ahí estuvo al pie del cañón y sabía que no eras consciente del daño que estabas haciendo. O eran amistades simplemente de que conociste en excesos y no aceptan otorgarte un perdón. De las dos cosas. Y hay otro amigo que se llama Alex, y no es Alex Fernández, otro amigo que se llama Alex, al que le hice mucho daño y el güey me dijo: yo sé lo que tú eres. Y no estaba siendo tú. No me ha reprochado nada. Ahí he estado. Y no le estoy reclamando a los que me dejaron de hablar. Sí, claro. De nuevo, es lo que tú causaste. Entonces, ¿para qué darte el lujo de ponerte a cagarla cuando puedes ser responsable contigo mismo? Y sí, todos nos merecemos una segunda oportunidad. Nada más hazla valer. Todos, exactamente. Hasta el peor criminal en la cárcel tiene derecho a una segunda oportunidad. Sí, entambado, pero... Y en este momento, ¿quién es Richie? ¿Salió ese nuevo Richie de esa alberca renacido? ¿El Richie anterior se ha perdido? Nunca dejas de ser quien eres. Solo mejoras y o evolucionas. Soy una mejor versión de mí.
que sabe qué quiere cerca y qué quiere lejos. Y tengo muy claro que hay tanto sustancias como actitudes que tuve que debo mantener lejos el resto de mi vida porque sé lo que me ocasionan. Y porque cuando haces cosas malas te sientes mal. Deja tú lo que te ocasiona. Cuando haces cosas malas vives con la culpa de hacerlas. Y que valora en este momento y para siempre el bienestar que da la responsabilidad y el estar en paz contigo mismo. Y por ende llega solo que estás en paz con las demás personas. Y vives pleno y feliz. Claro, la vida es amarga y tiene momentos bien. Y las depresiones probablemente va a haber más de una y se te van a seguir presentando esas cosas. Pero si tú tienes la fuerza de voluntad suficiente como para mantenerte recto en las cosas que te prometiste a ti mismo y en autocuidarte, en mi experiencia, no vengo aquí a hacer un preach, en mi experiencia hay muy buenos resultados. Muy buenos. En este momento te consideras un ejemplo a seguir para todas esas personas que viven o vivieron en su momento una situación similar a la tuya y que en estos momentos están pasando ese proceso de sanación. ¿Te consideras un ejemplo para ellos? Creo que me considero un ejemplo en forma negativa. ¿Y por qué no positiva? Como, mira, Bart Simpson, te portaste mal, ahora tienes que quedarte a hacer planas en el pizarrón. Supongo que no ha pasado el suficiente tiempo para que yo pueda tener un referente inmediato en el que pueda yo jactarme de ser un ejemplo positivo. Que alguien pueda decir, quiero ser como Richie. Creo que no ha pasado el tiempo suficiente para demostrar. ¿Y cuánto es el tiempo suficiente? Porque para mí eres un ejemplo ya no negativo. Ya ese Richie ya, o sea, te lo digo de corazón, ese Richie ya quedó en el pasado. Ahora eres ese nuevo Richie que es el ejemplo positivo de decir a toda la gente que está pasando es, güey, sí se puede. Y es un día más, como muchos dicen, es un día más nada más. Ya no verte como un ejemplo negativo, sino saber en lo que estás viviendo y tú sabes todo el proceso que han sido meses de trabajo y no has recaído, entonces eres un ejemplo y ya ha pasado ese tiempo. Probablemente nunca lo había confrontado de esa manera. Terapia psicológica con el gafe. No tenía la estima o la capacidad suficiente para reconocérmelo. Pero lo que sí te puedo decir es que diario me voy a esforzar para hacerlo. Probablemente aún no lo considero porque no está en mí y siento que tiene que pasar más tiempo. Pero diario voy a esforzarme mucho para así serlo. Y espero en un momento poder reconocérmelo y decir, sí, al chile sí soy un ejemplo. Pero en este momento siento que tengo aún todavía mucha tarea por hacer y cumplir para poder jactarme de serlo. Pero gracias por mencionármelo, me sirve mucho, de verdad. No, te agradezco la verdad por este espacio que me estás dando y abrirte. Porque también tengo familia que está en una situación que ya completamente está en situación de calle. Por más que lo hemos intentado ayudar toda la familia, al día de hoy que se está grabando este episodio no sabemos qué onda con él. Y para mí es un ejemplo que tú estés hablando y estés hablándonos de tu vida privada y siendo un ejemplo para la gente decir, mira güey, sí puedo. Mira güey, tú también puedes. Yo estuve igual, peor, no sabemos, pero aquí estoy echándole un chingo de ganas. Entonces te agradezco que me regales este testimonio de vida y se lo estés dando a la comunidad que nos está viendo en este momento. Porque es un asunto de responsabilidad y huevos. Y es muy egocéntrico pensar que el universo fue negativo contigo. Cuando somos un micropunto en la historia de la humanidad. Y las cosas que el universo te presentan ni es Dios, ni es el karma, ni es Mercurio retrogradando. Es el universo sucediendo. Y a veces va a estar en tu favor y a veces en tu contra. Y a veces va a ser injusto. Depende cómo los tomes y puedas discernir si es el universo sucediendo, sea justo o injusto, o el universo en tu contra.
Si tú vives pensando que es un drama y que el universo estuvo en tu contra y que creciste en un ambiente bien y pues nunca vas a tener la madurez para ser responsable. Pero es, al menos lo que te puedo decir en mi pequeña experiencia, de nuevo, sin jactarme a hacer un ejemplo, es apriétate tus huevitos, es difícil, pero sé responsable contigo mismo. O síguete mandando al carajo y no vas a obtener buenos resultados. Completamente de acuerdo, Richie. Pues, algo que quieras decirle a nuestro público ya para concluir con este episodio. ¿Algún consejo que le quieras dar a toda esa gente que nos está viendo, pero sobre todo a la juventud que siento que en estos momentos está siendo un poco descuidada en ese sentido? Una cosa es buscar la felicidad y otra cosa es buscar el placer. Y eso es algo que muchos compañeros adictos y yo hemos confundido. Y que me decía mi novia, que es una persona completamente sobria, y me lo dijo equivocada, me dice, es que creo que yo soy hedonista. Le dije, no, güey, tú estás buscando felicidad. Y por eso colocas una planta en tu casa y ves a tus amigos y riegas esa planta y te portas bien y eres bueno con tu familia. Como que aprendas a distinguir muy bien la diferencia entre la búsqueda de la felicidad y la búsqueda del placer inmediato. Y una vez que entiendes muy bien esa diferencia, te das cuenta que uno es responsable contigo mismo y las personas que te rodean y otro probablemente no. Probablemente te gusta muchísimo irte a apostar al casino o a los caballos, pero no es lo correcto. Entonces hay que distinguir la búsqueda de hedonismo con la búsqueda de felicidad. Y cuando persigues la felicidad y no el placer inmediato, cosas buenas suceden. Cuando estás persiguiendo el placer inmediato bajo la justificación de que eso te brinda felicidad, en mi experiencia y en la de muchos ejemplos que están ahí presentes, los resultados son negativos. Elvis Presley, ¿quién más? Kurt Cobain. Jim Morrison. Jim Morrison. Janis Joplin. Alfredo Adame sigue vivo. Lo que te digo, o sea, te puede. Pero personalmente. Entonces eso, distínguelo y en mi experiencia, los resultados son buenos. Muchísimas gracias, Richie, por haberme dado gracias a ti. Pues, el honor de ser parte de escuchar este testimonio de vida que nos estás brindando a todos. Te lo agradezco muchísimo que estés aquí. Gracias a ti por esta charla tan chida y por hacerme ver desde tu punto de vista algo que yo no había visto, que es que posiblemente con lo poquito que estoy aportando con mi mensaje y con lo que estoy haciendo por mí, puedo empezar a ser un ejemplo positivo y no negativo como era mi percepción. Y te lo agradezco mucho, de verdad. El efecto mariposa, Richie. No sabes lo que va. A lo mejor ese pequeño mensaje que le estás dando a alguien va a ser algo muy para una persona que esté pasando algo similar que tú. Te agradezco, Richie. Gracias, Gafe. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Ya saben, las redes sociales del buen Richie O'Farrell estuvieron apareciendo a lo largo de este video. Y se despide usted, su compa el Gafe 423 y mi buen amigo Richie O'Farrell. Hasta la próxima. Terapia por esta semana. Ay. Le voy a cancelar mi terapia.